tal, corazón? Deseo que te encuentres muy bien. Yo estoy aquí muy feliz de estrenar esta serie de entrevistas sobre temas muy relevantes para esta comunidad de profesionales en el extranjero. Hoy tenemos a una invitada súper especial, experta en uno de los temas que mi comunidad identifica como una de las principales barreras para crecer y realizarse profesionalmente en otro país. Te estoy hablando de la barrera del idioma. Aunque yo tengo mi visión muy particular sobre este tema, he querido traer a una mujer fenomenal, una experta, coach en idiomas, para que nos hable más sobre todo esto y que nos comparta quizás algunos consejos para superar esta barrera y sobre todo para mantenernos motivados en el camino a aprender o dominar un idioma que no es el nuestro. Está con nosotros hoy por aquí Paloma García, coach de idiomas que ayuda a profesionales como tú a entender y superar los bloqueos y las resistencias en el uso o aprendizaje de un nuevo idioma para que tú puedas alcanzar de una vez por todas tus metas y puedas aprovechar todos los conocimientos que ya tienes. Ella es licenciada en traducción e interpretación, tiene estudios en administración de negocios y 2 másters, uno en marketing y comunicación y otro en dirección de organizaciones. Tras haber trabajado 20 años en el mundo empresarial, se capacitó como coach y como máster en programación neurolingüística. Paloma está hoy en día aprendiendo su 8ª lengua extranjera, madre mía, y vive actualmente de sus 3 pasiones, que son los idiomas, el desarrollo personal y el emprender. Así es como ella cumple a diario su misión de ayudar a sus clientes a aprender idiomas de una forma positiva para conseguir sus objetivos tanto personales como profesionales. Bienvenida seas, Paloma. Estoy muy feliz de tenerte hoy por aquí y que nos compartas un poco de tu sabiduría en este tema tan importante que afecta a muchos profesionales que han emigrado lejos del país que los vio nacer. En primer lugar, muchísimas gracias, Alejandra, por la oportunidad de hablar sobre algo que me apasiona, como tú bien dices, los idiomas en esa presentación, y que efectivamente es siempre un desafío para más de una persona. Me encanta poder colaborar contigo y aportar un poco de claridad y de perspectiva respecto a la maravillosa, porque sí, es maravillosa si uno sabe cómo, la experiencia de integrar un idioma en nuestra vida. Oye, cuéntanos, Paloma, ¿qué fue lo que te llevó a ti finalmente a volverte coach de idiomas? Porque ya dije por ahí, tienes un montón de experiencia, has hecho muchas cosas en tu vida, ¿y qué te llevó a hacer lo que haces el día de hoy? Pues básicamente que me gustan mucho los idiomas. Para mí aprender un idioma y vivirlo es una experiencia positiva en mi caso, y cuando estuve 6 años como directora en una escuela de idiomas, pude ver que no todo el mundo lo vive igual. Hay gente que le supone una carga, una barrera, le expone a situaciones donde se siente muy incómodo, y quería yo ayudar, era mi propósito ayudar a que las personas que venían a la academia vivieran el idioma con pasión y con confianza en sí mismos. Luego conocí el mundo del coaching, el desarrollo personal, gracias a una compañera que hizo prácticas conmigo, y lo vi claro, dije, es que esto va perfecto, coaching e idiomas. En ese momento lo vi claro, lo dejé aparcado en mi corazón, siempre lo explico así, pero es que realmente es así. Me fui capacitando como coach en temas de PNL y llegó un momento que dije, ahora es el momento de realmente aportar valor haciendo algo que a mí me apasiona, que es ayudar a los demás en su desarrollo personal y profesional. En mi caso, gracias al vehículo del idioma. Me encanta porque la verdad es que sí, como tú dices, estas 2 cosas combinan perfecto. Y yo creo que hay algo en lo que tú y yo coincidimos, y es que hablando en términos de gente que profesional, ¿no? Gente que ya está trabajando y que tiene que manejar otros idiomas, un título o un currículo que muestre lo que ya sabes hoy en día no es suficiente, incluso en términos de idioma, ¿no? Lo importante es saber desenvolverte
también en otro idioma. Y digo también porque es desenvolverte en muchas otras cosas, pero también en otro idioma. ¿Por qué crees tú, Paloma, que esto es tan importante y hoy en día es tan relevante? Sí, el hecho de, como tú dices, hoy en día creo que más que nunca es más importante el cómo hacemos las cosas que sabemos. Entonces, es verdad que hay mucha fiebre también por la titulitis y en los idiomas mucho. De hecho, es algo que me comentan a menudo, que en los procesos de selección, por ejemplo, la criba está en si tienes un first o X título de inglés, pero eso no significa que tú seas capaz de desenvolverte en ese idioma. Entonces, está muy bien toda esa parte más tradicional académica. Yo he sido muy titulitis, me encanta, eran mis desafíos, pero lo importante es luego el que seas capaz de aprovechar todo ese conocimiento en tu día a día, es decir, el cómo, todo el tema de las habilidades interpersonales sobre todo, y el idioma es clave también. Entonces dirías que las empresas, cuando están contratando a alguien que necesita comunicarse en otro idioma, pues están esperando no solo que en el papel diga, sino que se desenvuelvan. Claro. ¿Hay algo más que esperen las empresas, tú que también trabajas con ellas? Sí, sobre todo que el candidato, el profesional, sea operativo y funcional en ese idioma. Muchas veces pretendemos hablar como nativos o ser hiperfluidos y básicamente si se tiene ya una base para ser funcional, para poder comunicar en ese idioma a partir del nivel que se tenga, es el primer gran paso. La actitud también, cuán cómodo te sientes tú con el idioma, cuánto disfrutas también, ¿no? El hecho de poder interactuar en un idioma que no es el tuyo, y a partir de aquí, si la empresa ve ese potencial, esa base, a partir de ahí ya te va a dar la oportunidad de seguir desarrollándote. Pero ese arrojo con el idioma tiene que estar, esas ganas de comunicar, independientemente del nivel que uno tenga, porque con un nivel intermedio, un nivel B1, uno ya puede empezar a comunicar. Me encanta que menciones eso, porque bueno, por aquí conmigo también pasa un montón de gente que es, o sea, no sentirse nunca preparada porque siempre están persiguiendo el nivel más alto para entonces poder lanzarse a la aventura de trabajar. Y yo también comparto esa opinión, ¿no? O sea, realmente no necesitas hablar o tener un nivel, hablarlo perfecto o tener un nivel muy alto para poder desenvolverte y trabajar en otro idioma, ¿cierto? Cierto es verdad que depende del perfil, de la posición, se va a requerir más o menos, pero hay que empezar con lo que ya se tiene, porque a base de práctica también vas a acelerar los resultados. Y sobre todo es trabajar esa confianza y comodidad y espontaneidad, si me permites, en el idioma, para que cada vez sea algo más natural y más fluido en ti. Luego ya viene el otro tipo de fluidez, pero primero tienes que fluir tú en el idioma. Oye, y es verdad que a mucha gente se le dificulta más que a otra aprender o hablar un idioma que no es el suyo. Y yo he observado que en muchos casos esto no tiene que ver con una falta de inteligencia. Yo por ahí de hecho leí que tú estás súper convencida de que todos tenemos la capacidad de aprender un idioma exitosamente. Pero la verdad es que yo he tenido, como te decía hace rato, decenas de clientes que incluso tras tener un B2 o un C1 les cuesta mucho desenvolverse. Algunos de ellos hasta se resisten, ¿no? Es así como, yo ya tengo el nivel, pero hay algo que no me permite como desenvolverme a hablarlo. Incluso yo te puedo contar que a mí me pasó eso, ¿no? Cuando yo terminé de aprender alemán y terminé con un nivel C1, después de dedicarle un año completo, no me animaba a hablar mucho o a explicar cosas para las que me faltaban ciertas palabras. Entonces, desde tu experiencia, Paloma, ¿cuáles crees que sean las causas de esa resistencia o de esa dificultad para aprender o para desenvolverte en otro idioma? En primer lugar, podríamos diferenciar la parte de aprendizaje y la parte de uso. La parte de aprendizaje, aunque aplica mucho lo que voy a comentar a las dos cosas, y es sobre todo una falta de claridad sobre lo que significa el proceso de aprender un idioma, lo que también a lo que te enfrenta y a lo que te expones o te sientes expuesto cuando usas un idioma que no es el tuyo, al juicio, a cometer errores,
¿qué van a pensar los demás? ¿Es que el otro habla mejor? ¿Es que es nativo y yo no soy nativo? Todo ese tipo de cosas, o sea, falta de claridad, que la situación muchas veces se vive con mucha ansiedad, por lo que comentaba, ansiedad durante el aprendizaje porque supone un esfuerzo, porque el idioma es un desafío, porque por lo que uno se genere cuando vive la experiencia de aprender y la ansiedad que supone sentirse expuesto, como comentaba, en ese idioma. Y luego hay un tercer tema muy importante, que es las expectativas que uno se genera respecto al idioma. Porque si de algo me doy cuenta es que un idioma ya de por sí genera unas expectativas que muchas veces son muy irreales. Es decir, yo he estudiado siempre inglés en el colegio, ¿cómo puede ser que no hable? Pues es normal que no hables por el tipo de aprendizaje que has tenido. Tampoco eres matemático, ni físico, ni puedes correr 10 kilómetros por lo que hacías en el colegio, ¿no? Pero en cambio con el idioma uno se genera unas expectativas que no se las genera en otras áreas. Entonces, yo creo que eso también influye mucho, ¿no? Esas expectativas irreales que nos hemos hecho, también lo que se llama como el desamparo aprendido, como he tenido malas experiencias porque no he sabido aprender el idioma o no lo he sabido disfrutar, pues cada vez que me pongo con el idioma, me pongo con ganas, empiezo, no veo resultados, abandono, me frustro y eso va generando ese desamparo aprendido. Entonces, sobre todo, si tuviera que resumirlo en una palabra, todo lo que he dicho es falta de claridad. Y cuando no trabajamos en esa claridad, cuando esa claridad falta, ¿qué consecuencias trae? Pues trae las consecuencias de vivir el idioma como una carga, con mucho malestar, con frustración, con desmotivación, abandonarlo, no entender, ¿no? por qué me pasa con el idioma y acabar creyendo que es que los idiomas no son para ti, o es que a mí no se me dan bien, o es que es muy difícil, o es que nunca voy a aprender, ¿no? Estas cosas que son sentencias, ¿no? Que se conocen como creencias, pero yo les llamo más bien sentencias, porque si uno se dice, no, es que yo nunca voy a aprender alemán o nunca voy a hablar con fluidez, pues ya te estás condicionando mucho. Claro, y ahí es donde están las verdaderas barreras después, ¿no? Me queda muy claro que la claridad es como un punto de partida súper importante y tú también sostienes que aprender y hablar un idioma extranjero es algo que también está regido por las emociones. Es algo que yo también he observado tanto en mí como en los últimos 6 años que llevo trabajando como coach con la gente que llega a mí, porque un tema muy recurrente, como le dije desde un inicio, es el idioma. Cuéntanos tú, ¿de qué forma las emociones influyen en este proceso? ¿A qué te refieres con eso? Sí, las emociones nos sirven para etiquetar las experiencias entre una experiencia positiva y una experiencia negativa, una experiencia que disfruto, que me da placer, y una que no disfruto y que más bien me da dolor, ¿no? Entonces, las emociones también son un motor, a lo que hace que nos movamos. Entonces, si yo vivo la experiencia del idioma como algo que disfruto, que me gusta, que tendrá sus más y sus menos, ¿eh? En una historia de amor siempre hay de todo, hay momentos de todo. Pues con el idioma también, no nos vamos a engañar, no todo es un jardín de rosas, ¿no? Pero si mi approach, mi acercamiento hacia el idioma es desde el crecimiento y desde el disfrute y de ver todo lo que aprendo gracias al idioma y todas las puertas que me abre hacia afuera y hacia adentro, porque aprendo mucho de mí gracias al idioma, pues esas emociones que me generan me van a mover hacia el idioma y por lo tanto hacia buscar el contacto, hacia practicarlo, etcétera, etcétera. Si en cambio son emociones llamadas negativas y lo que voy a hacer es alejarme de ese contexto que me genera unas emociones que no me gustan, de frustración, de ansiedad, de lo que sea, como cada uno lo viva. Pero esas emociones nos van a alejar porque normalmente uno huye de lo que no le genera placer. Claro. Entonces, las emociones son muy importantes. Aprender disfrutando, disfrutar aprendiendo, comunicándote, buscar las maneras de hacer que el idioma sea una fuente de placer.
O sea, entonces, a ver, porque ahorita hablábamos de claridad, ¿no? Y que yo creo que esta claridad tiene mucho que ver también con conectar con para qué estoy yo queriendo aprender este idioma, qué es lo que va a traer a mi vida, ¿no? Y luego vienen en juego estas emociones que yo creo que están muy ligadas también a esa claridad, ¿no? O sea, dependiendo de cómo me esté conectando yo con el resultado final o el para qué estoy haciendo todo esto o qué va a traer o no va a traer a mi vida, pues se generan una u otras emociones y de ahí partimos ya para tener una relación más positiva o más negativa con el idioma. Claro. Ok, yo he conocido gente, Paloma, que aprende idiomas muy rápido y también otros que tras muchos años de estar viviendo en otro país no logran dominarlo. Para ti, ¿cuáles serían las claves para aprender un idioma con mayor facilidad y con mayor rapidez? Sí, esta es la pregunta del millón y una de las principales búsquedas en Internet, ¿no? ¿Cómo aprender un idioma rápido y si puede ser fácil, mejor? Y yo tengo un artículo sobre esto, porque efectivamente hay cosas que facilitan el aprendizaje. Hemos dicho esa claridad, pero hay diferentes temas. Primero, conocer también lo que es el proceso del idioma, todo lo que implica el idioma, ¿no? El tema de los objetivos, de saberse marcar, de la motivación, quería decir en primer lugar, de saberse marcar bien los objetivos, cómo prepararse acorde a esos objetivos en función del contexto donde vas a necesitar el idioma, cómo calibro los resultados, cómo voy alimentando todo este proceso. Entonces, también hay que tener en cuenta que para aprender un idioma y tener resultados, hay que, por un lado, saber poner la atención y la intención adecuadas en el proceso, en lo que estoy haciendo. Es decir, no ponerme con el idioma para cumplir el expediente, no voy a clase porque así y ya está y no hago nada más. Entender que aprender el idioma también hay que hacerlo de una forma activa y eso quiere decir que tú produzcas, que tú intentes llevar a un contexto real cuanto antes todo lo que estás aprendiendo, porque muchas veces pasa que mi formación es pasiva, yo recibo pero no hago por interactuar y capitalizar lo que estoy aprendiendo y muchas veces incluso estando viviendo en el país donde se habla el idioma, sí estás en inmersión, lo cual es la mejor manera de aprender un idioma, pero estoy en una inmersión pasiva, porque tengo el mínimo contacto con el idioma, estoy envuelta de personas que hablan mi mismo idioma o inglés, por ejemplo, si estoy en Alemania porque me siento más cómoda hablando inglés que alemán, y entonces evito ese contexto, lo minimizo. Entonces, a menor exposición y sobre todo activa, más difícil que se aprenda. Así, a grandes rasgos. Luego habría que ver, ¿no?, si hay algún caso cognitivo, pero en principio, si uno es capaz de hablar su idioma y de aprender tantas otras cosas, el idioma no tendría que ser, otro idioma no tendría que ser un problema. Lo que lo dificulta es no tener las técnicas de aprendizaje apropiadas ni la actitud apropiada. Sí, claro, me encanta esto, ¿no? Porque ahorita yo te escuchaba hablar y recordaba, es como cuando yo les digo a mis clientes, a ver, ¿sabes andar en bicicleta? Sí. ¿Lo aprendiste en un libro? No. Pues, o sea, porque claro, un libro claro que te va a ayudar, un curso te va a ayudar, es importante sobre todo en un idioma, la teoría, sobre todo cuando lo aprendemos ya después, ¿no? O sea, y no desde el inicio, porque ya los niños que crecen bilingües es otra historia, ¿no? Pero a lo que voy es, al final de cuentas tu mensaje es esto, hay que llevarlo de forma activa a la práctica, hay que atreverse, ¿no? Que es como yo digo, aprendes a andar en bicicleta, andando en bicicleta y te vas a caer un par de veces, te vas a raspar, pero algún día vas a emocionarte y a brincar de alegría porque finalmente tuviste el balance y aprendiste. Y luego ya empieza uno con más velocidad, ¿no? Que supongo que es lo mismo con los idiomas. ¿Y hay estadísticamente o desde tu experiencia algún idioma que sea más difícil de aprender que otro o tiene más que ver con todo lo que nos has compartido, con la técnica? Bueno, es cierto, Alejandra, que cuanto más lejano el idioma que quieres aprender esté del tuyo propio, supone mayores desafíos. Es decir, nosotras que hablamos español, estudiar idiomas que comparten la raíz latina, pues el francés, el italiano, el portugués, hay una parte
que tenemos ya ganada, y es sobre todo la comprensión, porque ya de entrada, al menos en la parte escrita, podemos entender mucho. Por ejemplo, yo que hablo catalán y castellano, claro, con estos dos idiomas cubro mucho del francés, de italiano, portugués, o sea, que eso facilita el hecho de una mayor comprensión de manera más inmediata. También tiene sus contras, que es la intoxicación por cercanía, a veces esa confusión. Claro. Si me pongo a estudiar un idioma que no tiene nada que ver, claro, el desafío es mayor, sobre todo si las estructuras son diferentes. En el caso del alemán, que tiene su propia lógica, que declina, que separa los verbos, que cambia la posición del sujeto-verbo, claro, son cosas que si uno no sabe inglés, por ejemplo, pues hay cosas que son totalmente nuevas. Entonces, depende por supuesto, de la motivación, la actitud, las técnicas de estudio, pero también eso, si es un idioma que es cercano, hay una parte de comprensión que es mucho más rápida. Ok. Sí, bueno, sí, la verdad es que yo no hablo francés, no puedo decir que hablo francés, entiendo, pero estudié un poco cuando estaba en la universidad y sí, definitivamente fue un idioma que me costó menos trabajo de aprender que el alemán, porque claro, hay una estructura completamente distinta. Pero esto que decías, yo creo que tarde que temprano cuando uno habla varios idiomas y sobre todo, por ejemplo, si vives en otro país, o sea, aquí en mi casa se habla a veces una mezcla de español con inglés, con alemán. Lo que salga, ¿no? De locura, lo que salga, la mitad de una frase en un idioma, la mitad en otra, y eso creo que a veces es normal. A mí incluso, bueno, yo ya llevo 16 años viviendo aquí en Alemania y hay momentos en los que a veces quiero decir algo y se me viene la palabra en un solo idioma y no en el que estoy hablando, ¿no? Entonces así como, no la necesito ahora en alemán, la necesito en español y no sé cómo se dice, ¿no? Entonces normal, creo que... Totalmente, totalmente. Súper. Oye, Paloma, ya has mencionado varias veces el tema de la motivación, ¿no? Yo sé que muchas veces lo difícil no es encontrar un curso, un profesor o una app o algo así para aprenderlo, sino más bien encontrar esa motivación para hacerlo, ¿sí? A veces brilla por su ausencia y otras veces sí que está ahí, pero se nos va, sí se nos escurre por las manos muy rápidamente. ¿Cuál dirías para ti que es la clave o el lugar? ¿Dónde encontramos esa motivación para aprender y hablar otro idioma? Bueno, pues la verdad es que la encontramos en uno mismo, ¿no? En uno mismo está la motivación. Es saber identificar, ¿no?, lo que el idioma te va a aportar a tu vida, ¿no? ¿Qué vas a ganar gracias al idioma? Yo siempre hablo de algo que es el efecto multiplicador que tiene un idioma. Y lo digo así por todas las oportunidades y todas las puertas que abre y, como comentaba, no solo hacia afuera, sino sobre todo hacia mismo, ¿no? Hacia uno mismo. Uno aprende mucho de cómo vive un idioma, de lo que le expone y cómo lo gestiona, ¿no? Esas emociones que comentábamos antes, cómo las gestionas y cómo haces que no te frenen. Pues la motivación está en uno mismo, en lo que el idioma te va a aportar, todo lo que te va a traer a tu vida. Y también en los resultados. Es importante, una vez que uno se empieza a abordar un idioma, que tenga resultados. Y esos resultados es gracias a tener unos objetivos claros, microobjetivos con el idioma. Es como un proyecto al final, ¿no? Un proyecto de una casa, de lo que quieras. Todo está hecho en micro, ¿no? Hitos que vas haciendo y que te van acercando al objetivo mayor. Con el idioma es importante tener esos hitos y cumplirlos, porque la satisfacción es una fuente fundamental para mantener la motivación. Si yo empiezo a aprender un idioma sin ton ni son, bienvenido sea, porque siempre vas a ganar, pero es difícil mantener esa motivación, porque si no le ves resultados, si no le ves utilidad, al final lo que haces es, tu cerebro te va a llevar a un ahorro de energía. ¿Y para qué vas a poner energía en algo que, salvo que lo estés disfrutando mucho y sea un chute, ¿no?, de dopamina para ti, si no, decir, bueno, gasta la energía en otra cosa que te sea más útil? Entonces es importante ponerle, lo que comentaba yo, una intención muy clara a lo que estoy haciendo y ver resultados. Y esos resultados te dan satisfacción y alimentan la motivación.
Súper. ¿Y cómo tú específicamente impulsas a tus clientes, a los que ya llegaron a trabajar contigo, para mantener esa motivación en el camino? Sí, es sobre todo empezando por la claridad. Ujú. ¿Qué te ha hecho llegar hasta mí? ¿Qué ha hecho que estés viviendo el idioma como lo estás viviendo? A partir de ahí, que desde la comprensión y la responsabilidad vayan accionando y vayan buscando contacto con el idioma en el contexto que ellos quieran y vayan viendo resultados, con lo cual se van sintiendo más cómodos y van ganando confianza con y gracias al idioma. Entonces, es sobre todo eso, todo lo que hemos comentado anteriormente, el resultado final, el beneficio final, es una sensación que tienen de superación, ¿no? de ilusión. Como yo digo, es recuperar la ilusión y el enamoramiento por el idioma y realmente es así, porque pasan luego a disfrutar con el idioma. Totalmente, totalmente, me encanta. Entonces, o sea, tener como muy claro y luego, como decías tú, yo le llamo a esto el partir al elefante en pedacitos, ¿no? Porque de repente Tal uno se cual. estresa demasiado queriéndose comer un elefante entero que no he visto a nadie que lo haga, pensando el día en el que ya domine yo el idioma y esté trabajando en otro idioma, y a veces nos hace que nunca vamos a llegar, pero si son como pedacitos pequeños que nos vamos comiendo, incluso hasta los disfrutamos, ¿no? Y una parte súper importante que mencionas, esto de estar activo, totalmente en acción. A mí me encanta una frase de Mark Manson, que he leído sus libros, un autor que me fascina, y él decía que la motivación es tanto la causa como la consecuencia de tomar acción, ¿no? O sea, es como finalmente tenemos que ver resultados, que era lo que tú hablabas, para mantenernos en esa motivación, porque si no le vemos, como dices tú, ningún uso, pues tiramos la toalla, que es lo que pasa. Claro, es que una cosa es la motivación de partida, ¿no? El disparador, lo que hace que quieras, pero también hay que tener en cuenta la motivación que realmente hace que pases a la acción, porque del dicho al hecho hay un trecho, y esto es un dicho nuestro, pero que es así, ¿no? Una cosa es que yo desee hacer algo, que decida hacer algo, y otra que lo haga. Claro. Y en el momento que lo haces, entonces tienes que mantener la motivación, que yo le llamo la motivación de crucero, que es durante todo el proceso, esa motivación hay que alimentarla. Entonces las tres son muy importantes. La que dice, quiero esto, lo hago, y ahora lo mantengo. Súper. Oye, Paloma, hay quienes emigran a un país cuyo idioma ya conocen, porque hay mucha gente que, no sé, por ejemplo, habla inglés y se muda a Inglaterra, a Canadá, a Estados Unidos, no sé. Pero también hay quienes como yo se lanzan a la aventura sin saber decir más que sí o no en otro idioma, pero sabrá Dios a qué, porque la verdad es que yo digo sí que no y no entiendo ni a qué, porque era lo que a mí me pasaba al principio. O sea, me acuerdo que le decía a mi marido, yo te escucho hablar por teléfono y entiendo todo lo que dices, porque solo escuchaba repetidamente un sí, no, todo bien. Entonces decía, yo ya, pero ¿a qué se lo estaba diciendo? ¿Quién sabe, no? Pero ¿cuál dirías tú, pensando en esto, que es el mejor momento para aprender un idioma? ¿Antes de emigrar o una vez que ya llegamos al país destino? Bueno, yo creo que ahí seguramente sabrás tú mejor que yo, pero si tengo que decir mi opinión, con un idioma, cuanto antes te pongas mejor. Eso está claro. Creo que además a través del idioma puedes empezar a conectar con la cultura del país, con las personas de ese país, con la mentalidad, y sobre todo el idioma alemán, ¿no? Que es con esa estructura y demás, con esa precisión que tiene en el vocabulario, es impresionante. Entonces yo creo que hacerlo antes va a hacer que te vayas preparando para esa experiencia y además es recorrido que haces, porque aprender un idioma no es algo inmediato, Claro. requiere su tiempo. Entonces, cuanto antes te vayas haciendo mejor, yo creo que también a la hora de aterrizar en el país, el hecho de que ya puedas empezar a decir algunas frases también es una muestra de realmente de intenciones, ¿no? Respecto a tu desembarco en el país. Entonces, cuanto antes mejor, es recorrido que vas haciendo y te vas preparando y también te vas ilusionando, yo creo, ¿no? Con el país al que vas a ir.
Claro. Y en el caso de que no sea posible, porque por ejemplo, yo en mi caso, la realidad es que, bueno, yo regresé de mi maestría a México, llegué de lleno a trabajar y luego me propusieron un matrimonio en el Inter, que fue cuando dijo, ok, me voy a ir a vivir a Alemania. Y era, bueno, pues organizas boda o te pones a estudiar otro idioma otra vez. O sea, realmente, entonces yo como que me relajé, porque a mí se me hizo muy fácil en ese entonces. Dije, ya cuando llegue, pues no voy a llegar a trabajar, porque no me iba a poner a buscar trabajo para empezar luego. Dije, pues le dedico un tiempo al idioma, ¿no? Entonces, cuando por alguna otra razón hay gente de repente que llega embarazada y pues no puede luego Claro. aprender porque pues tiene que cuidar un bebé o lo que sea, ¿qué es lo que tú recomiendas? O sea, si no se puede, idealmente entiendo que si lo puedes aprender antes de emigrar, mucho mejor, pero si eso no fuera posible, ¿cuál sería la recomendación ya estando ahí? Claro, ya estando ahí, la recomendación sería la exposición al idioma y sobre todo fijarse en acciones muy concretas que quieras ir haciendo con el idioma. Es decir, esa exposición para ir sintonizando la emisora, ¿no? y recibir el idioma y que te vayas familiarizando, pero también a la mínima que puedas ir interactuando. A veces puede ser simplemente con decir buenos días o cómo estás o cuando vas a comprar, intentar interactuar 2 frases más de gracias y adiós, ¿no? Cosas así. Poco a poco ir buscando ese contacto activo con el idioma y después, claro, en función de cada uno, del tiempo que pueda y que le pueda dedicar. Me consta que en Alemania hay muchos programas, ¿no? de idioma para personas extranjeras, para facilitar la inmersión cuanto antes. Entonces, aprovechar al máximo con todos los sentidos esa formación y llevarla cuanto antes fuera del aula. Súper. Sí, de hecho, de un tiempo para acá, porque cuando yo llegué, eso no existía. O sea, no había aquí en Alemania hay unos cursos de integración que va incluido también parte del idioma. Esas cosas no existían y yo digo, bueno, al final los recursos ahí están y como decíamos a lo largo de esta charla, hay que usarlos y hay que hacer también el trabajo personal, porque los recursos están y como decíamos al principio, eso no es difícil encontrarlo y menos hoy en día. A veces el paso más difícil es atreverse, ¿no? Atreverse a ser más activo, a perder todos los miedos de los que ya hablabas, etcétera, etcétera. Y sobre todo hay un momento clave, lo veo yo por mis clientes, que es el nivel intermedio. O sea, el B1, el intermedio, ahí es donde, porque yo creo que hay una parte que ves que puedes, pero a la vez te da ese miedo porque no tienes súper nivel y entonces, porque el 95% de mis clientes están en ese nivel, en el nivel intermedio, justo a las puertas de empezar a ser ya operativo, funcional y se frenan, ¿no? Entonces es acompañarles a que den esos pasos que les van a permitir explosionar con el idioma. Por cierto, no sé tú, pero yo he estado observando que hay, sobre todo últimamente, en los últimos años, como una tendencia a esperar, ya sabes, la fórmula mágica, el método rápido, que me va a transformar la vida, el idioma y todos los resultados en 4 sesiones de coaching, ¿no? A mí me gustaría saber cómo lo has vivido tú, cuál es tu opinión y cómo son tus programas al final de cuentas, a quién van dirigidos y cómo funcionan. Sí, es verdad que cada vez hay, en el caso de los idiomas, más métodos para aprender un idioma y cada cual te promete más rapidez, ¿no? Y más facilidad. Estoy segura de que gracias a la tecnología y a la experiencia y a la investigación se pueden ir haciendo programas que son más eficientes, pero no hay milagros. Entonces, eso está claro. En el caso que a mí me ocupa, mis programas, yo tengo un programa que se llama Idiomas en Positivo y que dura 4 meses. Entonces, en esos 4 meses acompaño al cliente para que haga este viaje por su experiencia del idioma, que desde la claridad se sienta capaz y luego ya pase a la capacitación y luego la parte de consolidación. Son las 4 Cs que yo digo. Entonces, depende del cliente, pero sí que es verdad que el hecho de tener claridad es un gran paso. Ahí hay una gran transformación por parte del cliente, porque enseguida entiende
por qué ha estado viviendo el idioma como lo ha estado viviendo y qué tiene que empezar a hacer para cambiarlo, y también enseguida empieza a accionar, a pasar a la acción. Entonces, ese primer paso es muy rápido, porque puede llevar un par de sesiones, pongamos, pero luego, claro, hasta llegar a la consolidación se requiere un tiempo y sobre todo se requiere mucha voluntad y compromiso por parte del cliente, que es así, porque él es el primero que empieza a ver los resultados y se ve ahí, ¿no? En ese camino. Pero se requiere compromiso, esfuerzo, tiempo, muchas ganas y confiar en uno mismo, confiar en la persona que le acompaña, en ese caso tú o yo, y confiar en el proceso. Totalmente. Con mucha paciencia, ¿no? Porque a veces sí, la desesperación es como, no veo avances, y yo lo que me doy cuenta a veces es que sí hay avances, pero no se reconocen, ¿no? Porque Exacto. queremos dar como el salto cuántico de un día para otro, y a veces sí va a suceder, como decíamos hace rato, comiéndote los pedacitos poco a poco, y para cuando acuerdes vas a haber dado ese salto, ¿no? Pero hay que sabérselo reconocer, como tú bien dices. Exacto, o sea, ir accionando y luego reconocer los resultados, por más pequeñitos que parezcan, de esas acciones que vamos tomando. Claro, claro, exacto. Hay que tener también la vista en la distancia, ¿no? A medio recorrido, a largo recorrido. Entonces, eso es realmente todo lo que vas haciendo. Si está en la dirección correcta, te va a acercar a eso. Entonces, hay que tener también esa vista, ¿no? Pero saberse reconocer el día a día, lo que vas haciendo y darse... Yo siempre digo reconocerse y recompensarse. Y si te das un pequeño homenaje como reconocimiento y recompensa a lo que has hecho, pues mejor, ¿no? Porque eso alimenta también tu motivación. Total. Yo busco siempre cualquier excusa para darme un homenaje. Totalmente, y eso es súper importante, y hay veces que es precisamente un aprendizaje de vida, ¿no? Porque muchas veces crecemos con todo lo contrario, ¿no? O sea, cero recompensa, mucha exigencia, y luego esto se convierte en una autoexigencia, que es la que a veces nos hace tirar la toalla o perder la motivación, porque queremos estar allá cuando todavía nos falta ir subiendo los escalones internos. Claro, y no vemos los que ya hemos subido. Exactamente, exactamente. Sí. Paloma, ¿hay algún consejo en específico que tú le quieras dar, o varios, a los profesionales que están ya viviendo en el exterior y quieren realizarse y crecer laboralmente? Sí. Por un lado, esto va a sonar así como muy romántico, pero hay que decirlo, que vayan por sus sueños, ¿no? Que realmente sean congruentes consigo mismos y que vayan por lo que quieren, que pasen a la acción. Si quieres algo, haz lo que necesites y puedas hacia esa dirección, y sobre todo que se dejen acompañar y asesorar si lo requieren, porque querer es poder si se sabe cómo, si no, a veces no se alcanza o cuesta demasiado, ¿no? Entonces, dejarse asesorar, acompañar en esa búsqueda de materializar lo que quieren, la verdad es que ayuda muchísimo, acelera el proceso. Y yo lo vivo constantemente gracias a mentores que me ayudan en mi camino de emprendimiento, de desarrollo personal y profesional, porque cada uno es experto en su área, ¿no? Pero necesitas muchas veces a alguien que te ayude a fijar mejor ese camino. Pero sobre todo es a no vivir por inercia, ¿no? Y a buscar y hacer realidad lo que uno desea. Y por lo que tanto ha trabajado también. Sí, ahora sí que a vivir y dejar de sobrevivir, ¿no? Exacto. Súper. Para todos aquellos profesionales que nos escuchan, Paloma, y quieren contactarse contigo, ¿dónde pueden encontrarte? Cuéntanos. Pues la verdad es que en muchas partes, si quieren. Me pueden encontrar en mi página web, palomagarciacoach.com. Me pueden encontrar en Instagram, Paloma García Coach. En Facebook también estoy, Paloma García Coach. Y en LinkedIn también, como Paloma García Pérez, coach de idiomas, también me encuentran. Ahí estoy muy activa. En Instagram también, que hago directos los viernes. Ya sabes que te abro mi casa y estoy deseando que vengas pronto a uno en marzo. Claro. Y
y en la página web, por supuesto, ahí está el blog Mundo Idiomas, donde cada semana publico temas relacionados con la experiencia del idioma desde diferentes ángulos. Buenísimos, estuve leyendo ya algunos de tus artículos y están todos maravillosos. Yo de todas maneras aquí les dejo en la descripción del video, en la descripción de este artículo, todos los datos de Paloma por si la quieren contactar. Es súper recomendable, una mujer talentosa, profesional y también muy cálida. Me ha encantado compartir este tiempo y este espacio contigo, Paloma, y recibir tanto valor, tanta sabiduría a través de esta charla. Mil gracias por estar hoy aquí, por todo lo que nos has aportado. Y bueno, ahora que ya sabes dónde contactar a Paloma, no esperes más, deja que ella te guíe para que el idioma deje de ser una barrera y logres el crecimiento profesional que tanto anhelas, corazón. Y estén pendientes porque como Paloma ya dijo por ahí, vienen más sorpresitas y más colaboraciones próximamente.